La poesía ecuatoriana es una expresión literaria que refleja la cultura, la historia y la identidad del Ecuador. Se caracteriza por su riqueza y diversidad, abordando temas como la naturaleza, la libertad, la justicia y la condición humana. Desde la época colonial hasta la actualidad, la poesía ecuatoriana ha evolucionado a través de diferentes estilos y movimientos, como el romanticismo, el modernismo y la poesía contemporánea. Los poetas ecuatorianos han encontrado inspiración en la belleza natural del país, la riqueza cultural de los pueblos y la lucha por la independencia. La poesía ecuatoriana es un reflejo del alma y la esencia del Ecuador y ha contribuido significativamente a la literatura y a la cultura en América Latina. Mi grupo y yo hoy les presentamos la poesía ecuatoriana. La poesía ecuatoriana es rica en imágenes y símbolos que reflejan la cultura, la historia y la geografía del país, desde la majestuosa cordillera de los Andes hasta el imponente volcán Chimborazo. La poesía ecuatoriana está llena de referencias a la naturaleza y belleza. El río Guayas, que atraviesa la ciudad de Guayaquil, también es un símbolo importante en la poesía ecuatoriana, representando la vida y fertilidad. La ciudad de Quito, con su arquitectura colonial y su rica historia, es otro tema común en la poesía ecuatoriana. La iglesia en la Compañía de Jesús, con su impresionante decoración e historia, es un símbolo de la fe y espiritualidad en la poesía ecuatoriana. El sombrero de Panamá, que es un ícono en la cultura ecuatoriana, también aparece en la poesía como un símbolo de la identidad nacional. La figura del campesino, que representa la lucha y resistencia, es un tema importante en la poesía ecuatoriana. La mujer ecuatoriana, con su fortaleza y su belleza, también es un símbolo común en la poesía. Los mercados y las ferias son una parte importante en la cultura ecuatoriana. También aparecen en una poesía como un símbolo de la vida y la energía. El cóndor es un símbolo de la libertad y la fuerza. Es un tema común en la poesía ecuatoriana. La bandera ecuatoriana y el himno nacional también aparecen en la poesía como símbolos de la identidad nacional y la unidad. En general, la poesía ecuatoriana es una rica y diversa expresión de la cultura y la identidad del país. Otra característica de la poesía ecuatoriana son las emociones y los sentimientos, ya que la emoción es una cuestión intrínseca en todo acto creativo. No se podría entender a un poeta sin que trabaje emocionado frente a su obra artística, emanando este halo espiritual de la creación y la sensibilidad. La emoción es alteración de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Los poetas preferían expresarse de manera concisa, pero con gran intensidad y profundidad, capturando la esencia de una emoción, una reflexión o, en pocas palabras, esto buscaba transmitir lo universal a través de la particular, resaltando la belleza y el dolor del ser humano, en especial en conceptos de desigualdad, conflictos sociales o desamor. Otra característica importante sobre el modernismo es la subjetividad y la personalidad del poeta, los cuales tenían una gran influencia en el resultado de la obra o el escrito modernista. El poeta modernista muchas veces utilizaba los sentimientos, las emociones, incluso sus pensamientos para lograr una obra con una voz propia, una obra que se distinga. Esto con el fin de romper normas establecidas. Características que también suele aparecer en la poesía ecuatoriana es su influencia indígena. Esta suele manifestar a través de la incorporación de elementos mitológicos y culturales en sus obras. Uno de los autores, como Juan León Mera, que tiene sus obras de Comandá y melodías indígenas, suelen reflejar una conexión abordando temas de la identidad y la situación social de las comunidades indígenas. Este enfoque ha sido clave para el desarrollo del indigenismo en la literatura ecuatoriana, destacando la lucha por la justicia social y la valoración de la cultura indígena. Otra característica más es el ritmo y la métrica. El ritmo. En la poesía se refiere a la cadencia o flujo que se crea a través de la distribución de las sílabas, acentos y pausas en los versos. Es lo que le da a la poesía su musicalidad y permite que el oyente o el lector perciba un patrón sonoro. La métrica. La métrica se refiere a la medida de los versos, es decir, al número de sílabas que contiene cada verso. La métrica es una herramienta que ayuda a la estructura de un poema y crea una armonía entre los dos versos. En resumen,
El ritmo es la cadencia musical de un poema, mientras que la métrica es la medida de sus versos. Juntos, estos elementos son esenciales para la estructura y la belleza de la poesía. Características de la poesía ecuatoriana es que suele ser un lenguaje figurado y metafórico. Esto suele servir para expresar emociones y reflexiones profundas. Figuras como la metáfora y la personificación suelen permitir a los poetas explorar temas como la identidad, la naturaleza, de manera creativa y simbólica. Esto suele enriquecer la experiencia del lector y transmitir significados más allá del sentido literal. Terminando con las características, pasamos con los autores. El primer autor tenemos a José Joaquín de Olmedo. Fue un destacado poeta y político ecuatoriano que jugó un papel importante en la lucha por la independencia de su país. Nació el 20 de marzo de 1780, en Guayaquil, hijo de don Miguel de Olmedo y doña Ana González. Su obra literaria es una expresión de compromiso con la libertad y la justicia. Se caracteriza por su pasión y su belleza. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La Victoria de Junín de 1825, el 10 de agosto de 1826 y El Canto de Bolívar de 1825, que son consideradas algunas de las mejores expresiones de la poesía ecuatoriana de su época y reflejan su admiración por los héroes de la independencia. Falleció el 22 de febrero de 1847 en Guayaquil, Ecuador. Juan Montalvo fue un destacado escritor y ensayista ecuatoriano, conocido por su prosa y crítica, su defensa de la libertad y la justicia. Juan Montalvo no solo fue un poeta en el sentido tradicional, su obra literaria y su estilo influyeron en la poesía y en la literatura en general, contribuyendo al enriquecimiento cultural y literario de Hispanoamérica. Que nació en 1989, quien es un referente muy importante en lo que es la poesía ecuatoriana. Ángel Medardo Silva se caracteriza por su poesía por tener un tono melancólico, entre una mezcla de romanticismo y el sentimentalismo. Ángel Medardo Silva falleció a la edad de 21 años. La causa de su muerte no es muy bien definida porque aún genera debate que está entre el suicidio y un accidente. El lugar de Juan León Mera Martínez. Él es una de las figuras centrales de la poesía ecuatoriana del siglo XIX, que ha despertado adhesiones y rechazos por igual. Fue fundador de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, autor del Himno Nacional Ecuatoriano y de una nutrida obra que incluye poesías, leyendas, ensayos, folclore o novelas. La más célebre fue Cumandá. La novela narra la historia de amor entre un joven llamado Juan y una indígena llamada Cumandá, en un contexto de luchas y tensiones sociales, raciales en la época colonial. La trama se desarrolla en la región amazónica del Ecuador, en una época en la que las tensiones indígenas y colonizadores españoles eran muy marcadas. La obra refleja la lucha por la supervivencia, el amor y los conflictos entre diferentes culturas, especialmente en un contexto donde las costumbres indígenas y europeas chocaban. Él, además, fue autodidacta, de ideología conservadora y fuertemente acatólica. Se esforzó por crear una literatura de corte nacional y se dejó seducir por el amor a su tierra, a su patria Ecuador y a su lugar de origen, Ambato.